Y bueno, la Oficina Nacional de Meteorología ha advertido a todos los dominicanos que deben darle mucho seguimiento al fenómeno tropical Isaac. Salud, que estamos volviendo de una gripe. La gripe me está atacando. Perdónenme. No, tranquilo. La ONAMED pues ha advertido, y esto es muy importante mantenerlo siempre pendiente, que a partir del viernes en la noche, debido a que el campo nuboso va a estar trasladándose por aguas del Mar Caribe, pues podría estar provocando aguaceros en República Dominicana, principalmente en el litoral sur del país, y pues estarían acompañados de vientos fuertes, no con la intensidad quizás de una tormenta tropical, que es el pronóstico que hasta ahora ha proyectado el Centro Nacional de Huracanes de Miami, pero sí es necesario mantener esa advertencia. También estaría acompañado de tormentas eléctricas, por lo cual es muy necesario mantener la alerta respecto a este fenómeno natural que, si bien según el pronóstico no estaría incidiendo de manera directa su centro en República Dominicana, sí va a estar provocando pues aguaceros, que era lo que decíamos al inicio. Sí, es bueno que la gente tome previsión, no es tampoco que se espante, porque no es que tenemos un aviso de huracán, sino ahí está ese fenómeno, ¿verdad?, que parece que ha ido perdiendo fuerza, pero que arrastra esa nubosidad, lluvia y un tanto una incidencia de los vientos. Por otro lado, hacia el norte, aunque está muy lejos específicamente de las Antillas Mayores, está Florence, que hay ya avisos, sí, de que va a penetrar en las costas de Estados Unidos, sobre todo en el estado de la Florida. Y se han preparado, ¿verdad?, para recibir los efectos de ese fenómeno también, Florence. De manera que es posible entonces que hacia la zona norte tengamos algunas temperaturas frescas y uno que otro aguacero, y en el litoral sur y en el este tengamos la lluvia de Isaac. Ojalá de todas maneras que el propio Isaac se debilite y se aleje lo más que sea de nuestro territorio, porque estas cosas nunca son bienvenidas, porque uno sabe los efectos que causan, si no directamente con el viento fuerte que puede causar destrucción, si las lluvias acumuladas, ¿verdad?, que anegan las tierras, que dañan cosechas, que desbordan ríos y cañadas y que provocan derribo de terrenos ya blandos, y hay gente que puede perder su casita y esas cosas, ¿no? No es deseable. El gobierno ha estado al tanto con el COE. Ayer hubo una reunión incluso en Palacio, que dieron información al presidente Danilo Medina, ¿verdad?, de los planes que se tienen de contingencia a la espera de este fenómeno. Estamos ya entrando a los meses finales de la temporada ciclónica, y en los últimos años, es lo que dicen los predictores, ya al final de la temporada ciclónica es que se presentan unos fenómenos indeseables, inesperados en muchos casos, porque muchas veces se piensa que es más en julio y agosto, pero bueno, estamos comenzando en la primera semana de septiembre y ahí tenemos tanto a Florence hacia el norte como Isaac en la zona sur de la isla de Santo Domingo. También está Helen, más alejado de República Dominicana, aún más que Isaac y que Florence. Sin embargo, la Oficina Nacional de Meteorología también ha hablado de este fenómeno natural. Por ahora, y lo más probable es que así continúe, no representa peligro para República Dominicana, debido a la posición en la que se encuentra. Ahí los amigos televidentes las pueden ver. Y debido también a la trayectoria, no se espera que se acerque más a aguas del Mar Caribe, pero sí es bueno tener una conciencia de los Parece que fenómenos ese se irá naturales más al en el norte, Atlántico. ¿no, Ellen? Más hacia el Exacto. norte, Según ¿no? la proyección, sí estará Uno acercándose mucho desea más a que Europa. también, Samuel, que países hermanos como Puerto Rico, ¿verdad?, algunas Antillas Menores y la propia Jamaica, que en este caso con Isaac podría recibir los efectos más directos que nosotros, incluso Jamaica, por la posición que hasta el momento mantiene Isaac. Uno desea también que ellos salgan bien librados, porque hay que recordar lo que pasó recientemente, hace un año, con el huracán María en Puerto Rico, que fue terrible, de gran destrucción. Y uno no quiere que esas cosas se repitan, ¿no? Nadie quiere ni verse uno mismo en su país
en esta situación, ni tampoco ver a países hermanos que sufran los embates de estos fenómenos. Bueno, de hecho en Puerto Rico con María todavía se siguen apreciando las cicatrices del huracán a un año. Sí, sí, sí. El gobierno de hecho ha entrado en un dime direte con organismos investigativos como el Centro de Investigación Periodística, que dice que el gobierno puertorriqueño ha estado dando información falsa sobre la cantidad de personas que fueron afectadas con el huracán María, por casos como leptospirosis, por ejemplo, que es una enfermedad que se presenta muy frecuentemente cuando hay inundaciones, por ejemplo, que ocurrió en Puerto Rico, debido a pues la presencia de ratones y ratas. Pues debido a esto hay datos que dicen que no, que el gobierno puertorriqueño ha informado que la cantidad de personas afectadas y muertas es muchísimo menor a la que realmente hubo. Sea o no cierto, lo importante es recordar que este tipo de fenómenos puede acarrear enfermedades, incluso problemas después de que ha transcurrido el fenómeno mismo. Sí, así es. Los efectos secundarios, que muchas veces son hasta peores que la entrada misma del fenómeno, del centro o la tormenta o el huracán, si es leve, a un territorio, son las secuelas. Se sabe todo lo que eso ocasiona en servicios de agua potable, entonces vienen problemas de salud, como tú dices, porque esas aguas, por ejemplo, se mezclan con nidos donde hay ratas u otros animales también que transmiten con sus heces y sus orinas, transmiten leptospirosis y otras enfermedades, y son unas secuelas muy dañinas. Y en el caso de Puerto Rico hubo mucha destrucción. De por sí, ese hermano país estaba atravesando por una situación financiera muy difícil, ¿verdad? Y ya había un éxodo grande de puertorriqueños hacia el territorio continental de Estados Unidos. Y con esto que ocurrió, pues se incrementó. Hay una gran cantidad de la población de Puerto Rico que se fue a Estados Unidos. En algunos casos ha retornado algunas familias, pero otros se han quedado porque han perdido un tanto las esperanzas, ¿no? Y eso no es bueno para ningún país. Así que ya sabemos, hay que seguir de cerca los boletines, las informaciones, en nuestro caso del COE y de la Oficina Nacional de Meteorología, ¿verdad? Que constantemente van a estar dando información. No es tampoco para que la gente se precipite y vaya a vaciar los supermercados, porque no es que nos va a tocar directamente, ¿no? No. El centro se encuentra todavía alejado de República Dominicana. No se proyecta que de hecho se acerque al territorio nacional, pero sí la influencia principalmente del campo nuboso es lo que va a estar afectando. Que se supone a la que parte casi sur, llegando al fin de semana Exacto. Que vendrán las lluvias. Exacto, final ya del viernes, principio del sábado. La advertencia la hacemos justamente porque tenemos un caso reciente donde no se esperaba que un fenómeno tropical tocara República Dominicana. Sin embargo, las lluvias fueron copiosas y todos sabemos en Santo Domingo, por ejemplo, cómo amaneció ese día con las calles anegadas. Entonces es bueno tener este tipo de información para que la gente tome las precauciones de rigor. Claro. Si vive, por ejemplo, en una zona vulnerable, pueda zonas bajas, zonas cercanas a ríos y arroyos. Exacto, pueda tomar las medidas de rigor y pues moverse a un sitio que sea los más que seguro. Viven en zonas de costas, que sepan que deben evitar navegar en pequeñas embarcaciones. Igual si usted tiene alguna actividad programada para irse un fin de semana a una zona de costa, si puede reprogramar esa actividad debe hacerlo, ¿no? Porque no es bueno exponerse, ¿no? Eso es importante que se tome en cuenta. Exacto. Bueno, Isaac mantiene vientos, según informa UNAMED, con información del Centro Nacional de Huracanes, de 95 kilómetros por hora. Se mantiene como tormenta tropical y se encuentra a unos 24 kilómetros hacia el oeste. Se mueve 24 kilómetros hacia el oeste. Esa es la información que ha dado la UNAMED el día de hoy con respecto a Isaac, también Helen y desde luego el huracán... ahora se me ha ido Florence, que se acerca a la costa de Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa. Les recomendamos que a través de acento.com.do siga las informaciones sobre el comportamiento y la trayectoria de estos fenómenos. Vamos a una pausa. Cuando retornemos te doy más comentarios. Como
Como ocurre cuando se van acercando los años electorales, los partidos, los proyectos políticos de dirigentes, de candidatos, precandidatos y grupos que tienen algún interés auspician las encuestas, las dan a conocer cuando les favorecen, porque en otro caso las guardan como instrumento de trabajo si no salen bien parados. Y ayer se dio a conocer una encuesta de Asisa, que es una encuestadora que en los últimos años ha estado trabajando, sobre todo trabajando con dirigentes del PLD. En un momento dado trabajó para el proyecto del presidente Danilo Medina. En los últimos tiempos ha estado más cercano al proyecto, al grupo político del presidente Leonel Fernández, quien aspira a volver para gobernar por cuarta ocasión República Dominicana. No se dice, aquí no se suele decir quién auspicia el costo de esos trabajos, pero bueno, se presentan. Ayer se presentó varias cosas. Dice que en el escenario interno, parece que ellos le preguntaron a las personas por cuál partido simpatizaban, ¿no? Y los que se dicen PLDistas o miembros del PLD o que presentan una preferencia, si se quiere, abrumadora en favor del expresidente Leonel Fernández, con 62% y apenas 17% para Danilo Medina y un 14% para Margarita Cedeño, y los demás aspirantes bajísimas puntuaciones. De hecho, algunos ni lo mencionan. Uno no sabe si es que ellos de manera deliberada solo presentaron esos que se mencionan o si lo dejaron a la libre. Habría que ver cómo se hizo la pregunta. Eso por un lado. Lo otro dice que dentro del PRM también el favorito por un porcentaje muy grande es Luis Abinader, respecto a el expresidente Hipólito Mejía y a figuras que se mencionan, como en el caso del alcalde del Distrito Nacional, David Collado, que no ha dicho que aspira, ni hay un grupo que está haciéndole propaganda para presentarlo como candidato, pero bueno, entre otras cosas. Dice también esa encuesta, y en eso se parece a lo que recientemente presentó el grupo SIN con Bernardo Vega, la encuesta Mark Penck, de que hay un amplio porcentaje de la población preocupada por la inseguridad, o sea, por la delincuencia común, preocupada por la corrupción y que dice que el rumbo del país no va bien. Pero también coincide en el hecho de que el gobierno del presidente Medina, mantienen todavía una aprobación o el favor de más del 50% de los encuestados, que de alguna manera es una representación por la muestra de lo que es la población dominicana. Sí, pero a mí me sorprende que esta encuesta refleje esos datos, debido a que pues el nivel de aceptación que tiene el presidente Medina con respecto a lo que dice la encuesta sobre la corrupción choca, debido a que si me dices, bueno, sí, el presidente Medina y su gobierno tienen una buena aceptación, pero asimismo valoramos que en este gobierno se esté combatiendo con la corrupción, pues eso sí se compagina. Sin embargo, en este caso no ocurre. Con respecto a esta encuesta, pues no dice que la auspicia, lo cual, como señalas, pues da pie a pensar que se trata de un sector que quizás quiere dar a conocer sus datos, esos datos de manera particular, porque es conveniente en este momento. Todo indica o podría pensarse incluso que se trata de sectores dentro del mismo PLD, debido a que uno de los aspectos fundamentales que toma es justamente la valoración que tiene pues un precandidato ya en este caso con respecto a otros que ya han presentado su precandidatura y otros que todavía no se han referido a la misma, por ejemplo, Margarita Cedeño, que hasta el momento no ha comentado sobre sus posibles aspiraciones, y el presidente Danilo Medina, que si bien dijo que se iba a pronunciar en marzo respecto al tema de la reelección. Y que el comité político iba a tocar ese asunto en marzo. Exacto, y que lo iba a tocar en marzo, pero ya está presentado aquí como una posibilidad y la valoración que tendría en caso de que se lance. Mira, hay algunas valoraciones que son reiteradas en diversas encuestas hechas por grupos distintos. La gente tiende a contradecirse.
porque por un lado casi siempre dicen que las cosas del país no la ven bien o que va mal o que piensan que personalmente ellos no están bien, pero casi siempre la valoración de los presidentes se mantienen con cierto nivel de alto, ¿no? E incluso cuando dicen el gobierno va mal, pero al presidente como que la gente tiende a exonerarlo. No, se tratará de algo de carisma. Yo no sé si carisma o que este es un país muy conservador, no sé, o que la figura presidencial todavía la gente tiene como un tratamiento especial. Tú eras un niño prácticamente, pero cuando Balaguer gobernaba, en los 12 años incluso, donde hubo muchísimos asesinatos y robos, había gente que decía, el presidente Balaguer no es malo, es el grupo que lo rodea. Y eso se tendría a decir con León. León es un hombre bueno, ingenuo, pero hay un grupo que lo rodea. Se ha dicho con casi todos los presidentes. Y cuando los 10 años Balaguer se decía, es el anillo para ciegos. Y ahora hay gente que dice, no, porque Danilo no es malo, ahora tiene unos funcionarios. Como que la figura presidencial se le tiende a exonerar, ¿verdad? Y eso se ve donde quiera. Ahora mismo, por ejemplo, mira el caso de Lula. Es una cosa como mágica, porque todo lo que ocurrió, todo el escándalo de Brecht, toda esa cosa de Lavallato, esa vinculación de él con todos esos banqueros y empresarios corruptos. Pero hay gente que entiende que él estaba en una cúpula inmaculado. No ha valido evidencia que lo vincula en esos casos. Toda esa gente eran a su alrededor gente mala, pero que él era bueno. Entonces como que tú dices, oye, ¿cómo es? Entonces eso tiende a ocurrir con los presidentes. Bueno, también sucede que en el círculo presidencial, cada vez que se hace un señalamiento, las personas que rodean al presidente siempre lo tildan de algo político. Entonces eso tiende a desviar un poquito la atención y dicen, no, quizás el presidente como figura no está realmente propiciando o quizás permitiendo o no apoya eso, pero sí hay gente que le rodea que sí comete ese tipo de acciones. Son como los escudos o pararrayos. Van desviando poco a poco. Para cuidar la imagen del presidente, exacto, para protegerlo. Entonces, existe esa posibilidad. En el caso de Lula, por ejemplo, no ha habido forma de que la gente piense que realmente Lula estuvo metido en los casos que se le aunque ahora mismo su partido y él no tienen tanto apoyo como tuvieron tiempo atrás, pero sí que la gente sigue. Entonces yo me río un poco porque hay gente de la que apoya a Lula que aquí entonces denuncia la corrupción y pide la destitución de Danilo. Entonces, pero al mismo tiempo aplaude a Lula. Yo no entiendo eso. O sea, porque si estamos denunciando a Odebrecht, que el papá de todo eso, y verdad, eso fue Lula, fueron esa gente. Entonces, usted no puede combatir lo que hizo mal Odebrecht aquí y en la cuna de ese asunto, de ese tinglado de corrupción y de soborno. Entonces, el gobierno que prohijó todo eso, usted dice que no, que fue bueno. Yo no entiendo eso, pero bueno. Entonces, eso te digo porque eso ha sido coherente en muchas mediciones y encuestas, que dicen, no, la cosa va mal, pero el presidente cuenta con una popularidad o aprobación de más del 50%. Exacto, no solo en los casos de corrupción, también en la delincuencia, por ejemplo. En todo. En salud, y sin embargo la aprobación del presidente continúa. Ahora mismo una gran mayoría ahí dice que ve bien y que cree que Manuel Chávez ha crecido, y al mismo tiempo la mayoría tiende como a ver positiva o por lo menos a no objetar tanto a la figura de Danilo, ¿verdad? Por otro lado, me parece que aunque usted tome y deje, porque usted no puede creer a rajatabla lo que diga una encuesta, ni tampoco debe rechazarla de antemano, porque de alguna manera hay cosas ahí que son verdades, son percepciones o son opiniones que tiene una parte de la población reflejada en esa muestra, ¿no? Yo creo que si se lee esa encuesta a la oposición y otras que se han hecho como la Mark Penn, debería de manera fría la oposición estudiarla y ponerse a trabajar algunos aspectos, porque yo veo una gente muy entusiasta, o yo no sé si ilusa, que en política no vale que usted sea iluso, diciendo, no hay forma de que Danilo gane, o el PLD o Leonel. Bueno, pero bien, ¿por qué? Porque ha habido muchos escándalos, sí, pero en el pasado hubo muchísimos escándalos de corrupción y hubo presidentes que lograron o partidos reelegirse. El propio PLD ha venido salpicado por la corrupción hace mucho y se ha estado reeligiendo y ganando elecciones. Incluso en un momento dado el PRD hizo lo mismo, se reeligió, si no el presidente, el partido volvió a ganar. Y Balaguer ni se diga, ganaba en medio de las peores circunstancias. Buscaba la manera de quedarse en el poder. Entonces ahora
todo eso, si en medio de todo eso todavía el partido de gobierno, el presidente, cuentan con 50% más, la oposición debería ponerse a trabajar para construir una opción que por lo menos cuando se equipare o como se compare, logre reunir un porcentaje más o menos similar, porque si no es así, el que tiene el poder tiene muchas formas de ganar apoyo y de disminuir al contrario. Exacto. Mucho se decía que no había forma de que se aprobara la reelección en el 2015. Exacto. Y tuvimos reelección. Una cosa es que tú digas, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y otra cosa es que tú digas, no, porque usted no tiene el poder, que tiene el poder es que hace y deshace. Exacto. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, y finalmente el juez Francisco Ortega Polanco aceptó que se le entregue a Participación Ciudadana una serie de documentos que había requerido. Entre estos documentos se trata de los escritos de defensa que se había depositado de todos los imputados en el caso Odebrecht y que pues de manera particular por lo menos la defensa de Ángel Rondón había dicho que no era necesario entregarlo debido principalmente Y que rechazaba que se le entregara, sí, debido principalmente a que tenían el temor de que se hiciera prácticamente un juicio fuera de lo que se es lo judicial, dígase un juicio de la opinión pública. Entonces tenían ese temor de que esa documentación sirviera a Participación Ciudadana para hacer este tipo de movimientos, lo cual es ilógico, debido a que los escritos de defensa principalmente han sido divulgados por los defensores de los imputados ya en medios de comunicación. Claro, ellos han divulgado las partes más convenientes que ellos entienden que les favorecen. Sí. En este caso, no la totalidad. Exacto. Hay que recordar que después que un expediente, un caso, pasa de la fase de instrucción, ya eso no debe ocultarse. O sea, eso puede ser público perfectamente, no hay nada que lo impida legalmente. Es el argumento de participación y el juez Ortega le ha ordenado que sí, que se ha entregado. Esto ha desatado virulentos ataques de abogados y de gente cercana a algunos de los imputados, sobre todo el caso de Ángel Rondón. Este es un hombre que ha favorecido a mucha gente económicamente, es un hombre cercano a muchos políticos, y hay vociglerío por ahí acabando con Participación, que tienden a usar el término sociedad civil como con un sesgo, como queriendo decir que la sociedad civil solo es Participación u otros grupos de organizaciones que hay, que son fundaciones, como fijo. Primero, esas no son exclusivamente las representantes de la sociedad civil, porque la sociedad civil es el todo de la sociedad, que no es partido, que no es gobierno, ¿verdad? Desde el CONEP hasta una ONG pequeña en un barrio que trabaja con las iglesias, eso es sociedad civil o la población en general. O sea, yo no veo por qué hay que usar esto como un estigma. Lo otro es que están mintiendo, porque algunos están diciendo de que no, que hay que recordar que hay unos intereses internacionales detrás de este caso y que Participación entonces es financiada del exterior. Es verdad que Participación, con muchísimas ONG, recibe o ha recibido financiamiento de entidades extranjeras, pero no es único, no es verdad. Participación, todo lo que recibe en su página está transparentado. Yo no soy miembro de Participación, no tengo por qué defenderla, pero tampoco por qué atacarla. Y hay gente muy seria y muy decente que ha hecho durante muchos años una labor por el adesentamiento de la sociedad dominicana. Entonces, mal podemos nosotros atacar a Participación Ciudadana. Entonces, Participación, todo lo que hace y los fondos que recibe y cómo los administra, todo eso está transparentado. La Participación Ciudadana es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, una entidad que tiene su sede en Alemania, por si acaso, porque hay gente que todo dice que eso es el imperio americano. Exacto. Es igual que Amnistía Internacional, que muchos ignorantes piensan que eso es norteamericano y su sede principal es en Londres, Gran Bretaña. Bueno, sí. El caso es que eso es, Participación, todo lo que hace está en su página web. Ahí no hay forma de que usted pueda inventarse cosas. Lo otro es que ya eso pasó de la fase de instrucción, por lo tanto, eso no tiene por qué estar oculto. ¿O por qué usted quiere ocultar eso? Si usted eso incluso lo va a presentar en el tribunal para su defensa. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el miedo?
Exacto, sí, no tiene nada que temer y de hecho el mismo Ángel Rondón lo ha dicho, no tengo nada que temer, todo está muy claro y lo ha presentado en parte, de manera parcial en su escrito de defensa, pues entonces no debería existir un temor de que eso se pueda manipular, es imposible manipularlo. ¿Por qué? Porque si tal como se lo está entregando a participación ciudadana, por ejemplo, podría entregárselo a cualquier medio de comunicación de manera íntegra. Mira, no hay forma de manipular estos datos porque esto está completo. Ahí yo digo con puntos y comas todo lo que tiene que ver con mi defensa. Todos los alegatos que dicen que yo no tuve ningún tipo de participación irregular en lo que se trata de los negocios de Odebrecht en República Dominicana. Eso es muy sencillo, no hay necesidad de estar con un misterio cuando es algo que ya de por sí se va a hacer de dominio No, y público. ver algo como pecaminoso. O sea, si usted es una persona pública, usted está en un juicio oral, público y contradictorio. Eso pasó de la fase de la instrucción. No hay ninguna razón para que algún aspecto de esa documentación tenga que tenerse encerrada como un misterio. Para nada. Exacto. Brevemente tenemos que decir las reacciones de la nominación de Sí, sí, sí. los miembros de la Suprema Corte, de la Procuraduría General de la República, los nuevos procuradores, lo cual ha llamado muchísimo la atención debido a que ya semanas antes de estas nominaciones y posteriormente que se diera a conocer quiénes habían ganado el concurso, pues Edith Febles, Altagracia Salazar y Ricardo Nieves habían dicho en Enfoque Matinal antes de su salida que un grupo cercano al Procurador General de la República ya iba con cierta ventaja. Y efectivamente se dieron a conocer los nombres y oh caramba, coincidencialmente ahí estaban. Caramba, ojalá que Di hubiese jugado un loto con los 6 números y un extra. Se lo hubiera ganado. Esto ha causado con reacciones. la misma seguridad. Exacto. Ha causado reacciones debido a que, pues, de esta manera se entiende de cierta forma que ya se está haciendo un juego similar a lo que ocurrió con las altas cortes. Que se están y asegurando hay que decir, posiciones Samuel, que de ventaja para, si es que sale el presidente Danilo Medina y su grupo del gobierno, pues ya sí queden de manera un poquito más acomodada. Que hay varias de las personas seleccionadas que incluso tienen una buena trayectoria, que mucha gente les reconoce suficiencia profesional. Claro, y eso no está en tela de juicio. Eso no está en tela de juicio, pero lo que no estuvo bien fue el procedimiento. Quizás eso viene a empañar lo que debió ser una especie de fiesta, ¿verdad? Para esa gente y para quienes son actores del sistema de justicia y del Ministerio Público. Entonces, ahí está. Díaz ha venido a ser compensada porque resultó verdad su denuncia. Ella tenía buenas fuentes. Nunca me cupo duda porque sé de su integridad profesional y personal y su valor. De manera que, de alguna manera, yo pienso que deberían hacerle un desagravio desde el Ministerio Público a Edith Febles. Nos despedimos entonces. Será hasta la mañana. próxima.